Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Preactoral. Hoy con un invitado de lujo, el actor, director y dramaturgo Iván Moschner, actor argentino, artista argentino, entre los más interesantes actores y actrices del off porteño, pero también me animaría a decir del país. Así que bueno, tuvimos una gran charla con Iván, que es una persona que no solamente está enfocada dentro de escena, sino pensando la actuación, pensando cómo ser un artista fuera de escena. Así que te invito a ver este episodio y si te gustan los episodios de Preactoral, por favor, suscríbete al canal, poné me gusta y comentá qué te pareció este video, que eso nos ayuda a crecer, a tener cada vez mejores invitados e invertir mucho más en este podcast. Nos vemos muy pronto. Chao. ¿Cómo te gustaría que te presente? Qué pregunta. Actor, Director también. director, escribí también. Ah, ¿sí? Sí, escribí varias cosas y especialmente estos últimos tiempos, desde pandemia, que ahí por primera vez tomé cursos ¿De dramaturgia? Claro. Y entonces, bueno, a partir de ahí fue más pensado, digamos, más, claro. con más sapiencia o muchas miradas mirando el material escrito. O sea, claro. Pero en todos esos cursos que, digamos, como participan 10 personas, ponerle 12. Sí. Online, ¿no? ¿Los hacías? Sí, online. Y entonces eso hacía que, o sea, mirasen y vos chequearas cómo va viniendo la mano y demás, y qué es lo que piensa el otro, y qué es lo que espera el otro de uno, de la escritura y demás. Primero lo que más te llamó la atención fue la actuación. Sí, la actuación, sí, y estoy formado básicamente en actuación, o sea, mis estudios son de actuación. Todo lo otro que hice, la dirección o la escritura, fue empujado por la actuación. Gente. Por gente. No, por gente, no, ya en la misma escuela la primera vez y después pedidos o inquietudes mías y demás. Sí. Fui empujado. Y los estudios que hice en relación a esos fueron por mi cuenta, digamos. Claro. O que uno que otro curso en el tiempo pero no más que eso. ¿Y te había formado vos dónde? En la Escuela Nacional de Arte Dramático, que es la ENAD. ENAD, ENAD, la que fue después el IUNA y ahora es la UNA. Claro. De la UNA. Ah. En French Araoz, ahí era la Escuela de Arte Dramático, Escuela Nacional de Arte Dramático, que se la conoce como conservatorio. Claro, eso es verdad. Sería conservatorio si hubiera algo que conservar. Es decir, porque no había, en realidad en nuestra época era muy, no sé cómo estará ahora, no sé cómo será ahora, pero más caótico, digamos, era casi una escuela secundaria, entre comillas, más allá de que era terciario. Claro. Y no había como rumbo de qué era, si era una escuela de actuación, si era de teatro, si de qué era esa escuela, tanto que era contradictorio para nosotros los alumnos también. Yo vine a estudiar actuación y finalmente no entendía qué estaba estudiando ahí, qué era, más allá de que tenía materia de actuación, ¿no? Sí. Pero no entendía el porqué de muchas, teníamos 12 materias anuales, 14 en algún caso, en algún año, y nada, me fui, volví después. ¿De dónde sos? De Misiones. Y me fui de la escuela, digo, ¿no? Sí. Y nada, y ahí terminé la escuela, digamos. Terminé esa escuela y después ya empecé a trabajar inmediatamente y hasta hoy, más allá de que el trabajo a veces viene, trabajo salariado, digo, ¿no? Sí, claro. Porque el trabajo actoral siempre estuvo en mi vida todo el tiempo, a razón de 3 horas por año, ponele, o 2, o 3, o 4 veces. Sí. Mayormente independiente, cuando no hay trabajo asalariado. Sí. Y igual, cuando hay trabajo asalariado, también comparto con obras independientes los días que no... Porque no podemos parar de actuar, no se puede. de hacer teatro, sobre todo teatro, ¿no? Más allá de que también algo de cine y esas cosas, pero... Y eso. ¿Te acordás del primer momento que encontraste la actuación? ¿O que la actuación te encontró a vos? El primer momento de mi vida. Sí. Porque siempre fue en relación a los actos escolares. Y mi mamá era directora interina de una escuela rural en Misiones, en Puerto Piraí, kilómetro 10. El pueblo era el Puerto Piraí, que está en la orilla del Paraná, y hacia adentro se cuentan los
kilómetros. Los kilómetros, el claro. Paralelo de los paralelos de la Tierra, se cuenta así, los kilómetros, estábamos en el 10, que era un paraje, y la escuela, y vivíamos la escuela tenía 2 departamentos, uno para la directora y otro para las maestras. Tenía 3 maestras, creo, en total. Y la galería, o sea, en el mismo edificio de madera, todo, pero hecho por la Fábrica Celulosa Argentina, se llamaba en esa época. Sí. La que hizo, digamos, toda esa, que era para los trabajadores de esa. Y imagínate, eso iba desde el río hasta el kilómetro 37, hasta el 60, pero hasta el 37 eran las plantaciones de pino y todo en esa época. Hoy creo que ya agarran hasta el 60, que es otra empresa ya ahora. Y esas escuelas eran para los trabajadores de esos obrajes, porque en esa época era la devastación de los montes para plantar pino, porque se hace chip para fabricación de papel después, chip de madera para fabricación de papel. Y la escuela tenía en su diseño ya esas dos escuelas, y del lado nuestro había una galería que unía el departamento de la directora más el de las maestras. Y esa galería tenía 2 ventanas que daban a las aulas, hacia el centro de las aulas. Y era el que del otro lado era la escuela, digamos. Sí. Ellos entraban por ese lado. O sea que yo desde niñito ya estaba espiándolas. Claro. Y participaba, creo que a los 4 años, 5 años, participé de las primeras cosas, poemas, ponerle cosas así, pues ya sabía leer yo. Sí. Y creo que a los 5 años, bueno, y ahí percibí, en esos actos ya percibí lo que significaba hacer teatro, más allá que no supiera qué estaba haciendo. Pero sí. En cuanto a la presencia de estar en escena y que esté ese auditorio ahí, esa gente mirándote, expectando ahí. Y esa sensación es la misma hoy. Claro. Ya pero qué lindo, ¿no? Porque la ubicás, ¿viste? Como cuando uno encuentra eso. Esa sensación, claro, y eso no quise, siempre seguía haciendo eso, hasta que a los 14 años por primera vez tomé un taller de teatro. ¿Allá en Misiones? En Misiones, en la escuela secundaria a la que iba. Sí. Sábados a la tarde había un cartelito, había un taller de teatro, y ahí fui por primera vez a ver algo, digamos, a estudiar algo, claro. Un taller, algo. A ver, ¿qué se trata esto? Sí, ¿de qué se trata esto? Sí. Y en ese mismo, 2 años estuve en esa escuela, y al año siguiente, o en ese mismo año, ya también venía cada tanto venía de Posadas, iba de Posadas, de la capital hacia ahí, que era 170 kilómetros era un pueblo, Monte Carlo, a dar algunos talleres, un hombre de Posadas, de la comedia misionera se llamaba. Esta gente también, y nos avisan que va a haber una obra de teatro en la sala del magisterio, un buen escenario, un buen lugar, y veo por primera vez una obra que trae un grupo de Posadas, que era Jettatore, y yo tenía 14 años, y era el escenario con solo un gran telón, el escenario muy grande, y yo tenía un telón grande con una puertita cortada en ese telón. En el telón. y un silla como de época. Era todo lo que había como escenografía, y después los vestuarios de todo el elenco como de época. Sí. Y el actor era muy bueno, no me acuerdo su nombre, y lo que sucedía con esa obra ahí, con esa gente ahí, yo estaba a un costado. Ahí descubrí el teatro. No había visto teatro, había hecho, pero no había visto teatro. Qué loco. No había presenciado, no había asistido. Y bueno, y ya eso, ahí ya me dio vuelta la cabeza, porque hasta ahí, y quizá un poquito más también, mi conexión con la actuación, o mi deseo de la actuación, era en realidad el charm lo que rodea, el éxito, las revistas y todo eso, porque leía Revista Gente y el diario de Misiones, que en esa época había un solo diario, que era El Territorio, que sigue aún, ahora ya hay más periódicos, y ahí veía lo que iba a ver, o cosas, ese mundo. Y bueno, y ahí veo por primera vez algo que no estaba, porque estos actores no eran de ese mundo, porque eran de allá, de Posadas. Claro. No eran los famosos, y veo que algo valía más allá de todo eso, que era otra cosa, digamos. El teatro era otra cosa que el cine, que era lo que yo
donde había visto los artistas. Y eso me dejó una inquietud y después seguí haciendo teatro. La trasladan a mi vieja a otra escuela nueva. Sí, siempre en Misiones. Siempre en Posadas, último año cuando estuve en la escuela secundaria. Y ahí por ese maestro que iba al interior, estaban en Posadas y ellos era de la comedia misionera, era como una cooperativa acá, pero el director trabajaba en el Estado, sí. Y era del Estado. Y bueno, y ahí hice 2 obras ese año, digamos, con los procesos que se siguen habiendo ahora en todo lo que es el teatro independiente. Y de ahí me ligaron ellos, me hicieron saber que existía la Escuela Nacional de Arte Dramático. Me facilitaron la venida a rendir el examen. ¡Qué bien! En esa época no había todo un curso, sino se venía, se rendía el examen y después. Y bueno, ahí me salí seleccionado, me gané la entrada a la Escuela de Arte Dramático. Eso fue en el año 80. Y el 81 ya vine acá a estudiar. Definitivamente ya te quedaste acá. Acá, sí. E inmediatamente en el mismo año ya empecé a trabajar, salí. Bueno, primero resolví mi situación, porque no era que tenía dinero, no, mis padres no podían pagarme o si me mandaban dinero era apenas para ni siquiera sobrevivir, o sea, pagar pensión hasta mitad de mes. Sí. Entonces empecé a trabajar inmediatamente de cadete, y una vez que estaba eso estabilizado, que fue 1 mes y medio más o menos hasta que conseguí un trabajo fijo, que mes a mes iba a tener empecé a buscar trabajo en teatro, a tocar puertas literalmente, en Calle Corrientes, todo lo que iba a ver, sabía que, o miraba en el diario, en esa época aparecía en el diario 2 páginas de cine y de teatro. Claro. Y iba a buscar, bueno, y en el Picadero, el de esa época, me abren la puerta así, los otros no habían abierto puertas, y le cuento rápido que parecía el hombre muy que me atendía, y Alberto Rubinstein se llama. Era el asistente de una obra en la que trabajaba de Medea, Un Sol Oscuro, que trabajaba Inda Ledesma, una actriz de aquella época. Yo no la conocía, después supe quién era y después. Y ahí entré a trabajar en cooperativa en esa obra y era soldado 4, que soldado 3. Sí, 3 o 2. Ahí en el Picadero. Y empezamos ahí, y todo venía para el estreno y al mismo tiempo venía la movida de teatro abierto que iba a hacerse ahí, que llegó a hacerse una noche, creo, y después lo incendiaron. Claro. Y en el incendio se quemó también nuestra escenografía, toda la obra, que era toda muy... el teatro no era o sea, hoy es un teatro muy atildado, digamos, pero en ese momento... Pero la dimensión era la misma. Estaba al revés, o sea, el escenario estaba del otro lado. Y ahí de ahí fuimos a los teatros de San Telmo, y la directora que era la actriz también principal, que era Inda, decidió hacer todo con lo mismo, pero todo quemado. ¡Wow! ¡Qué locura! Fue linda esa decisión también, o sea, y ver todos esos procesos, además de la escuela, ver todo eso, cómo podía ir cambiando todo, porque digamos aparte yo era mi primer año de estudios, nada, eso. ¿Y tuviste algún modelo, así, algún referente en ese tiempo? De actuación. De lo que sea. De actuación, sí, los actores, Marlon Brando. Claro. No no en el caso de su éxito o su belleza también, digamos, sino por cómo actuaba, o actrices de la época que miraba también, por cómo no era lo normal, no era el canon normal, era... creo que aún hoy se sigue viendo qué pasa con la actuación en sí, como siempre se está cuestionando la manera de actuar, lo que sea. Yo ya venía con esa idea, o sea, me interesaban quienes eran como distintos. Por ejemplo, ahora que apareció otra vez la película Atrapados sin salida, está en la plataforma. En Amazon, ¿no? Me parece. No sé dónde está, pero la vi el otro día. La vi, a la propaganda. Ahí, por ejemplo, había Louis Fletcher,
era la enfermera, Sí. que fue, después no sé si ganó el Oscar también, pero digamos, como esas actuaciones así eran Sí. mis modelos, no sé si modelos, sino como, bueno, Qué esto interesante, claro. me interesa y me gusta, demás. Ahora el nombre, había un actor argentino también de la época que conocí acá, o sea, en los teatros viendo. Había una actriz también, la primera obra que veo acá en Buenos Aires es El conventillo de la Paloma en el Cervantes. El sindicato de actores daba, yo ya era, pronto fui socio de actores por la cooperativa donde estaba, Claro. porque Medea al final se hizo 2 años y medio, por ahí estuvimos en los teatros de San Telmo. Y ya era socio, entonces, y el sindicato daba como entradas gratis, Claro. y Hoy ahí creo que pude sigue ir a dando. ver el teatro. Y otra cosa muy interesante que fue la primera tragedia, perdón, en esa obra había una actriz, que no me acuerdo ahora en este momento su nombre, que era una maravilla lo que hacía. Yo, y aparte en el teatro ese estábamos, fui al Cervantes, estaba ya en el Gallinero, Sí. y de lejos veía, y esa actriz era, o sea, entraba a escena... De todos lados la veía. Sí, era hermoso lo que hacía. Tampoco era famosa, no era que era de las actrices. Claro. Y eran como modelos modelos de vida en la escena, diría, de cómo vivir la escena, cómo hacer que, o sea, claro. el instante que entres ahí es otra cosa. Es otra cosa que lo cotidiano, es otra cosa que la actuación en sí. No hay manera de mentir, y sobre todo en esos escenarios grandes y demás. Oscar Martínez. No, Oscar Martínez, sí, Oscar Martínez, que está ahora, creo que están viviendo en España. Sí, bueno, él había trabajado, hubo un ciclo en televisión que dirigió Inda Ledesma que se llamó Cuentos para Ver, duró creo que 3 meses, una cosa así. Yo estuve invitado ahí a actuar, era un diariero que se escuchaba, apenas se lo veía y se escuchaba su voz voceando diarios y en otra cosita. Y el primer capítulo fue el juguete rabioso de ¿cómo se llama? De Art. Y ahí Oscar Martínez hacía el jorobadito. En esa, era mezclado juguete rabioso con el jorobadito, no sé qué. Bueno, todas esas cosas. Y ahí, lo vi actuar a él. Estaba con Susu Pecoraro. ¿Y quién más estaba en ese? Bueno, no me acuerdo. Nada, eso. Y ese actor, pero Oscar Martínez también era un actor que no era uno de la fila, digamos, sino, y yo no lo conocía, ya era famoso él, pero yo no lo conocía, porque cuando yo viví 1 año en Posadas, como te decía, ese año en la escuela secundaria, que es el 5º año, pero yo en el interior no teníamos televisión tampoco. Claro. Recién en el Mundial 78 fue que llegó la repetidora de televisión y era solo radio, o sea, no los veía en televisión y esas cosas. Eso. Qué loco, ¿no? Porque es re interesante que vos viste la actuación en teatro cuando ya estaba en la televisión, muchas generaciones la vieron más o en televisión o en alguna película. Claro. Qué manera interesante de llegar. Sí. Y cuando te decía con respecto a además de algún actor, alguna actriz, si hay alguien que siempre fue, no sé, a veces hay una palabra que se usa mucho que es modelar, pero ni siquiera es por imitar a la persona, sino que a uno le interesa la manera de ver las cosas que tiene la persona en esa época. Bueno, Inda mismo fue una sorpresa. Inda Ledesma fue una sorpresa para mí. Yo no sabía que ella existía directamente. Sí. La vi actuar, la vi ensayar, la vi actuar y dirigir, que fue difícil ahí en ese momento. Pero tomé clases con ella ese año, invitado por ella. Y todo, porque era Medea, un solo oscuro se llamaba, pero era básicamente la Medea original en esa adaptación que hicieron ellas con un escritor. Y esa cabeza me rodeó a mí, ella era comunista, o estaba ligada, por lo menos cercana al comunismo. Es decir, también era un tema de su visión, de ¿no? ver el mundo de otra manera.
Una anécdota, pero vale la pena señalarlo. En ese elenco éramos, por ejemplo, cuatro soldados, entonces, dos de ellos éramos muy pobres y demás, los otros no era que eran ricos, pero digamos tenían su familia, Sí. comían y demás. Nosotros la pasábamos bastante mal, ya te digo, nosotros no nos alcanzaba ni para... Bueno, la cosa es que ella nos... una vez que ya nos, digamos, pasado unos meses, que ya nos conocíamos medianamente, y teníamos acceso a su casa, aun cuando ella no esté, que estaba la chica que trabajaba con ella, para comer en la cocina, o sea, al mediodía, sobre todo al día, si lo necesitábamos, para que no caigamos en la desesperación, nos decía ella. Y bueno, entonces así, por ejemplo, yo llegué a usar, creo que 2 o 3 veces esa prerrogativa que teníamos, ¿no? Porque además querías no ir a usar eso porque significaría que vos estás como peleando la tuya y viendo que... pero digo, ese gesto de esa mujer, además de todo lo que... Y además abrió un mundo hacia las lecturas y hacia... Claro. Y hubo otras... No, después actuaciones, de ver Bueno, en ese mismo año, creo que el 81 o 81, ahora sí 82. El San Martín tenía, bueno, aún tiene, creo, visitas del exterior y todo lo demás, y vino teatro ruso, estaban los del, no me acuerdo de qué compañía, pero ahí vi obras, y Los pequeños burgueses, me acuerdo, de Gorky. Y esa manera de actuar que tenían era una locura. Ruso, claro. Es más, recién después yo leí Los pequeños burgueses, pero cazabas de qué era el asunto, claro, por cómo esa gente estaba actuando ahí, no tenías la precisión de lo que decía, porque no sabía nada de ruso. Pero eran modelos o había un cine que se llama Cine Arte en una galería que está aún, creo, ahí en la esquina del Obelisco, con Corrientes, la última entrada de galería de Corrientes para la izquierda. Creo que sí, creo que hay un videoclub llamado Mundo Macabro, si no me equivoco, debe ser la misma. Ahí se llama el Cine Arte, que daban ciclos de cine de distintas cosas del mundo, qué sé yo, y había afiches y cosas de obras viejas que volvían además a las películas cada tanto, y entonces era ir a ver eso, porque además salía muy barato, claro, se podía acceder. Estaba el Cine Cosmos también, que era otro que aún sigue ahora de la universidad, que eran, aparte, por los precios y porque había también en la Hebraica, había otro cine que tenía la Hebraica por allá, creo que por la calle Lavalle o Sarmiento, no me acuerdo ahora, al que era muy barato y al que íbamos todos. En esa época también, 2 años más tarde, ya en el 83, fue 84, donde Almodóvar trae un ciclo arman un ciclo de Almodóvar de una semana, y Almodóvar está ahí, digamos, en ese de la Hebraica, ahí fue donde vino un día, estaba con su película y... o sea, toda la semana eran películas, pero un día estuvo hablando ahí, qué sé yo, entonces lo escuchamos ahí, qué sé yo. Más tarde, porque eso fue 81, 82, bueno, y en el 83, o antes, también volvía gente que estuvo en el exilio. Hernán es el hijo, Juan Carlos Gené. Claro. Juan Carlos Gené llega de su exilio y va a la Escuela de Arte Dramático y hay una clase magistral y en esos meses también presenta una obra, creo que en San Martín o en algún lado. Darío Fo, Franca Rame, Darío Fo Franca Rame, su esposa, o era su esposa, ya creo que los dos están muertos, hubo ante el trabajo que traía ese año, hubo una reacción en contra, que fueron a como vandalizar la entrada a San Martín y demás, y que lo que llamó más jóvenes nosotros y peleadores también, ¿no? Que nos generó más atención el trabajo de ese hombre. Sí. Después, no, a mí lo que me cambió la cabeza en realidad fueron las asambleas, esto en el campo de la actuación. Después en esa época había muchas asambleas en la escuela. Claro. Porque, nosotros
Yo, por ejemplo, me empiezo a enterar de los mecanismos y de los crímenes de la dictadura y todo lo demás recién acá en Buenos Aires. Antes sabía y escuchaba y leía las cosas, pero no mucho. Claro. El último año en Posadas, mis compañeros de teatro estaban como en la ciudad, estaban más informados. Bueno, y para mí era todo sorpresa. Y bueno, y ahí me ocupé de estudiar también historia, teoría política, historia, fuera de los cánones de la academia, claro, que aprendíamos en la escuela de arte dramático. Sí, especialmente así, no podía decir mucho más. Digamos. No, pero súper interesante. Pero sí y siempre atento a los cambios posibles que puede, hacia respecto de la actuación, sobre todo, de los teatros que vienen, claro, teatros que se generan y que generan algún tipo de pregunta o algún tipo de diferencia respecto de lo que hay, etcétera, acá. ¿Se puede vivir de la actuación? Se puede vivir de acá. Ahora podría decir que sí. Sí, pero somos miles. Yo especialmente ahora estoy trabajando de actor, básicamente. Muchos años di clases. Cuando decidí no dar más clases por diferencias burocráticas, en realidad tuve 14 años en un lugar, decidí no quiero más esto, no quiero esta burocracia. Por una cuestión, te la cuento rápido, sí. Tuve 14 años, como te digo, ese último año estaba con ganas de cambiar algo también. Estoy dando un curso en un centro cultural barrial. Había un gran galpón que fue transformado en sala teatral, que daba para hacer las obras de cualquier lado, bueno, finalmente le metieron un escenario de tarimas, esas de la calle, sí, con hierros y qué sé, bueno. Además, después se había armado una cámara negra. No teníamos un peso, armábamos las cosas con los esfuerzos de los alumnos y de las cosas. Y habíamos armado El Principito y estaba la cámara negra y eran los vestuarios, sobre todo. Los vestuarios eran también la escenografía de alguna manera, en tanto que el color era el contraste, etc. Y llego y teníamos funciones para escuelas primarias del barrio, porque era El Principito, qué sé yo, claro. Escuelas primarias del barrio que eran como de a 60, 70 pibes a la siesta, que era todo un esfuerzo para las maestras organizar eso y entre los organizadores todo eso. Nosotros solo teníamos que aportar la obra y la aportábamos. Y llego una tarde, yo llegaba hora y media antes, 2 horas antes para que armemos todo eso, sí, para armar, y después llegaban los alumnos y terminábamos de armar. Y encuentro un cartel cortado de no sé qué evento que había habido el domingo anterior y que esto era un día de semana y que quedaba hasta el otro domingo. Le digo, no. Claro, no. Ese cartel no puede estar en el escenario por esto. No. Bueno, lo sacamos nosotros mismos y bueno, que se arme lo que sea. Y cuando terminó el ciclo, no quería irme antes, porque yo me hubiese ido esa tarde. Pero estaban estos chicos que ya estábamos comprometidos unas 6 funciones, o sea, 6 martes seguidos. Sí. Y bueno, voy a terminar el ciclo con los chicos por gracia para ellos, digamos. Sí. Y no lo hablamos con ellos, por supuesto, no tienen la culpa de eso. Pero esa fue mi decisión donde nos cambian o sea, una cuestión artística mínimamente resuelta. Sí. Tampoco era una gran solución, pero por lo menos era una cámara negra, que claro, es un concepto que sirve aún. Y nada, eso. Sí, porque es re interesante, siempre hago esa pregunta cuando viene algún artista, porque me pareció re interesante el comienzo de cuando dijiste que saliste a golpear puertas, sí, ¿no? Y nosotros tenemos una escuela también de actuación donde hay muchos actores y actrices y donde muchos ya arrancan muy desmotivados también en materia de enfocarse y vivir de esto. Claro, de profesión, como diciendo, yo ya no voy a poder, y uno siempre trata de alentar a decir, me pareció interesante que cuando uno habla del artista, yo creo que es el artista y lo que rodea al artista, pues también dar clases pueden ser unas estrategias que uno tenga, más allá que después uno como vos toma la decisión de no más. Pero ojo, sigo dando clases a veces cuando me llaman ahora. Claro. Para un caso particular, seminario de 3 meses o cosas así. Claro. Pero sí se puede vivir de la actuación. Pocos.
No, no, Pocos sí, podemos obvio. vivir de la actuación. Es decir, yo creo, bueno, aparte, entonces hay que encontrar los por qué. Y que Clave. yo lo que creo es que el problema es el sistema. Mm, Digamos, el capitalismo es el sí. problema. Y es un freno. Ahora acá en Argentina, por ejemplo, es muy patente lo que pasó. Ujú, Eh, la falta de trabajo de actores, actrices, directores, ujú. directoras, la falta de trabajo asalariado, digo, Claro, porque nosotros sí seguimos y queremos autogestionando. y seguimos en ese camino, pero el trabajo de las cooperativas, digamos, todo lo que donde estamos, no da para sobrevivir. Claro. ¿Entiendes? Hay excepciones, hay obras Sí, sí, que sí. pasan como a otra instancia y siguen siendo cooperativas y reciben, pero pues son contadas con los dedos de la mano. Claro. La gran masa no, porque fíjate, existe la Escuela Nacional de Arte Dramático que Ujú, nombramos, la Escuela Municipal de Arte Dramático, ujú. en toda su actuación, dirección, Sí. todo lo que tienen, que ahora ya incluso tienen ascendencia universitaria. Ujú, Perdón, un paréntesis pequeño ahí, yo lo que noté en actores jóvenes y demás, ujú. que salieron también de lo que sería la Escuela Nacional de Dramático, que después fue una, Sí. y en ese cambio ahí, ellos lo que tienen muy diferentes a nosotros, de aquella época, es que se le aportó una visión, una manera de pensar la actuación o cualquiera de los rubros que te toca estudiar o que elijas, de pensar además del hacer que nos pusieron en alguna época a nosotros, y el de pensar las cosas y de generar desde el pensamiento, es una serie que les es mucho más sencillo y es más útil. Bueno, esas escuelas, por ejemplo, más todas las escuelas, ya en esa época había escuelas privadas, sólidas, Andamio 90, Claro. con otros nombres en otro momento, varias escuelas, varias, no tantas, ahora hay muchísimas más, Ujú. porque toda esta gente que fue formada en todas estas décadas Sí. no encuentra un sustento de la función específica a la que estudió, la actuación Claro. o la dirección o esto o Sí, lo sí, otro. sí. Es decir, puede encontrarlo de vez en cuando, Ujú. pero no hay una continuidad. Entonces, a su vez, enseñamos, yo también di privado clase en un tiempo, Sí. con bastante, o sea, me fue bien en tanto lo que tenía, pero yo no estudié para eso, lo que daba a mis Claro. alumnos, pero no estudié, fue duro para mí estudiarlo hasta que algo aprendí. Y se formaron, hoy por hoy hay muchas escuelas y hay muchos talleres y muchos que a su vez generan año a año, y hay, fíjate, y generan obras Sí. y generan gente que es capacitada a su vez, para poder estar dar clases o lo que sea, y de esa manera también sobrevivir, que está bien. Sí. Pero fíjate la cantidad incluso de obras que hay semanalmente. El otro día estaba mirando un informe de actores, Sí. 1745 Obras. Cooperativas se habían registradas. registrado en X mes. 1700. Sí. Y es como No, y a su vez, después de la pandemia, yo que tengo un teatro, los teatros se redujeron a la mitad porque muchos no sobrevivieron. También, y bueno, y eso con lo que hay ahora. Ujú. Y las obras se hacen por un tiempo, digamos, y depende Sí. después incluso de la fuerza que tengan los que dirigen y los que actúan en esas obras. Y después caen y se desarman. Claro. ¿Y vos decís, son obras malas? No, son obras buenas. Ujú. La mayoría son obras buenas. A veces te encontrás alguna cosa que no, Sí, sí. pero generalmente son buenas. Son buenas y entonces, ¿qué pasa con eso? Ujú. Se creó como un embudo Sí. de cosas que se tira. Ayer pensaba en esto. Viste que en algunos países se forman montañas de ropa nueva que tiran en las montañas justamente. Claro, es verdad. Porque como excedente de producción. Sí, sí, sí. Lo mismo pasa, somos como ropa vieja que digamos se amontona y después se tira, y lo tira el propio régimen. Sí. Cuando tenés todo el país Ujú. libre para que ese teatro se vea. Claro. ¿Se entiende? Digo, Sí, sí. Incluso eso es posible de ser organizado en 3-4 semanas, organizarse, eso sí, Ujú. si hay una voluntad política Obvio, eso sin duda. que todavía no se hizo, digamos, Ujú. porque también cobraron formas raras
el Instituto Nacional del Teatro y Proteatro, Ujú. que fueron, digamos, todo surgió, ahora parece que es normal, digamos, pues, se institucionalizó y se burocratizó. Ujú. Esos fueron grandes luchas del movimiento de teatro básicamente independiente. Sí. Grandes luchas, estoy hablando, incluso los finales siempre fueron con grandes movilizaciones, ya frente al Congreso, ya frente a la legislatura, acá en Capital, donde terminó y se cuajó que eran arrancar dinero para que vaya hacia el teatro independiente, para que vayan los artistas, para poder, lo que sea, hacer. Y hoy por hoy quedaron en una forma burocrática de repartir un poco dinero que hay, o sea, como de repartir una pobreza Claro. por todo el país. Por todo el país, y así está, Ujú. digamos. Es decir, incluso hay estructuras. En este caso ya hay estructuras formadas, como el Instituto Nacional de Teatro, que llega hasta el último... Perdón. No, está bien. Llega hasta la última esquina del país, Sí. como estructuras que pueden usarse. Especialmente ahora en este gobierno, Ujú. no está Claro. siendo atacado especialmente, pero Yo, eso seguro. Pero a veces yo me pongo a pensar un poco más allá de eso. ¿sale? Por ejemplo, me gusta mucho charlar con los estudiantes noveles, ¿no? Cuando viene algún taller intensivo. Yo por ejemplo, también en algún punto solté los iniciales y estoy un poco con los avanzados porque ya considero que son más actrices, actores, más actrices, porque hay pocos actores justo. Pero yo a veces tengo una pregunta que hago y que no sé si todos son muy sinceros al decírmela, que es, ¿vos querés ser artista o querés ser famoso? Y es interesante también, ¿no? Porque sí. a veces teníamos, me acuerdo, después de la pandemia que nosotros tenemos un teatro y imagínate, tuvimos como 9 meses, nos tuvieron encerrados, cuando nos liberaron estábamos endeudados hasta acá, entonces buscando la manera de no cerrar el teatro como todos los colegas de Las Manzanas, que la mayoría cerraron. Y entonces hicimos muchos talleres, bajamos mucho los precios para tener más afluencia de estudiantes. Y eran muy interesantes las presentaciones. ¿Viste? Hacíamos una primera clase de presentación donde decían, y mi sueño es la alfombra roja, mi sueño es... Y como decían, güey, tranquilo. También porque era bajarlos un poco a tierra, pues decir, ojo, cuando tan arriba vas, que la caída puede ser tremenda. Porque había muchas cosas así. Y entonces hay una honestidad que a veces está bueno, que por ahí cuesta, decir, che, ¿vos querés ser famoso o querés ser artista? Porque querés ser artista es un otro quilombo mucho más grande. Esto es decir, que también me pasó, digo, yo trabajé todo lo que te imagines antes de enfocarme a esto, de todo, me pongo a pensar, trabajé en el mundo del juguete, en bowling, en millones de cosas. Y en todos esos momentos que trabajé, golpeé las puertas como hacías vos, pero millones de veces. Y cuando le preguntas a un actor, una actriz, ahora me gusta decirles artistas, que se sientan artistas, le decís, vas a casting y no, pero el casting es una entrevista de trabajo. Digo, está bueno que busques, y si decís que hay algo que a vos te falte, que está bueno identificarlo, metele con eso, ve cómo podés profesionalizarte cada vez más, porque seguramente eso va a agregar un valor a vos como artista y más gente va a querer trabajar con vos. Y esa pata la veo renga. Y eso yo entiendo. Y también, por ejemplo, hoy por hoy convivimos con redes sociales las cuales son importantes en algún punto, no para distraerte, sino también para tu trabajo. Y a muchos, cuando, por ejemplo, yo invito muchas, no solamente artistas de acá, sino emprendedores, porque me parece que a veces hay cosas que encontrás en los dos mundos, que los dos la pasamos mal, estamos remando, tratando de salir adelante. De hecho, yo tengo un teatro y me considero artista y un emprendedor a la vez, porque sostener toda la estructura. Y cuando hablas un poco también con los colegas, y alguien, por ejemplo, a veces cuando doy charlas en actores me dicen, a mí no me interesa la tecnología. Y yo trato de alentar, te tiene que interesar, porque es una herramienta que te puede dejar afuera si no la adoptás. A lo que voy, que me fui por las ramas por ahí, es que, primero, que no sé cuántos realmente son honestos. Ni siquiera es porque por ahí no se dan cuenta, porque también hay un sistema que nos capta para eso y te genera mucha fantasía. Y cuántos realmente
tienen creencias ya limitantes. No puedo ir a la actuación y ya se rinden antes de empezar. Ujú. Bueno, lo de la fama y eso, yo creo que, bueno, hay una cosa que es tu inclinación artística, querés ser actor, y después ya, si descubrís el teatro, por ejemplo, o el cine, Sí. o lo que sea, para cualquiera de ellas hay que estudiar mucho. Sin duda, Mucho claro. estudio en cuanto a ya sea por la vía profesional, que querés profesionalizarte. Profesional sería que ganas dinero Sí, con sí, tu sí. trabajo. O no, podés Sí. no. Yo pertenezco a un grupo donde no tenemos ese objetivo. Claro. Además, digo un grupo concreto, se Sí, llama sí, Marina sí. Cantero Junior, trabajamos hace 30 años, va a ser ya. En ese lugar ponemos plata, mensualmente ponemos un dinero para los gastos básicos. Claro. Entonces ahí no tenemos ninguna cosa más que el deseo, la pasión por el asunto, por el asunto que es el teatro en ese caso, la Sí. actuación. Hasta hicimos una película con ese grupo también. Wow, qué bueno. Por nuestras cuentas y todo lo demás. Es que son dos lo de la fama y todo eso, lo del brillo y todo eso es una cuestión muy pueril y muy de iniciante. Como vos decís, nos mandan ese mensaje. Claro. Para que hay que triunfar y triunfar y triunfar y triunfar frente a alguien. No está mal estar orgulloso de lo que uno hace. No, obvio. De lo que uno hace, pero para eso hay que trabajar mucho, trabajar mucho, estudiar mucho lo chiquito que es chiquito y lo grande aún más. Es decir, mucho estudio. El viernes fue nuestra última función de una obra de Los Secretos. La de Juan. La de Juan Andrés. De este año, digamos. Vamos a volver porque aparte estamos... la obra está muy bien, pero seguimos, hace 4 años ya que estamos. Sí. Y hasta ahora seguimos. Por ejemplo, yo me preparo desde el día anterior, va mi primer pasada de texto el jueves, ahora en este caso, antes era lunes, porque el martes tenía función, o el jueves porque el viernes tengo función. A la mañana del jueves, para prepararme para la función y a la vez, y no inocentemente, no solo pasar la letra, o sea, la primera pasada de letra, de eso. ¿Y ahí qué onda? ¿Por qué pasó esto? O tal palabra que en 4 años yo no... Hubo una cosa que le decía a Juan el otro día, le digo, recién descubro este asunto, le digo, me dio mucha vergüenza, estaba en una parada de colectivo en casa. Le dije, estaba en la parada de colectivo y me estaban mirando. Porque en esa obra hay un tótem, que es el tótem dice que acá hay ese de vigilancia que hay en los edificios, que hay un televisor con la imagen del vigilante. Sí. No está el vigilante ahí, sino que está en algún lado. Y ese es el asunto, uno de los asuntos de la obra. Justo estaba en la parada colectivo, allá en el barrio nuevo, esto que te cuento, yo estoy hace un año recién, y miro enfrente y digo, mira, ahí, no sabía que en mi barrio había uno, entonces me colgué con eso y que relacioné con la obra. Y dije, en la obra dice determinada cosa el personaje, y digo, no me di cuenta de esto. Digo, a lo mejor él es sordo. O oye menos el mío. Claro. Por eso no reacciona a unos otros textos que hay que me parecían con algo de rareza. Y digo, a lo mejor también, por eso, claro, él huele a los que están, porque trabaja en una de esas, él es en un cubículo, claro. En un cubículo y no ve a los otros, pero los huele, dice. Que debe crear en esas... Son muchos trabajando, se debe crear un olor raro. A mí me dio vergüenza en el sentido me dio un poquito de vergüenza, porque digo, 4 años y no reparé en eso. O sea, la obra está bien, ya habló mucho, claro. hablaron mucho, hablaron todo, nos dimos cuenta, seguimos trabajando, o X palabra que trae nueva resonancia y que volvés por ejemplo, termina esa preparación para la función unos minutos antes de la función del día, cuando pasamos con la compañera el texto de toda la obra mientras nos cambiamos. Sí. Los míos yo no los miro, voy mirando en el guión, pero tengo el guión el mismo que tengo hace 4 años y voy mirando los de ellos. Yo no los miro porque el mío quiero saber trabajar, memoria, claro. Pero de vez en cuando en el año miro los míos también y digo, esta palabra yo no la estoy diciendo. Claro. ¿Por qué?
Y entonces volver a primero entender por qué no la estoy diciendo, que son que se me adaptó a una manera mía, de que no es ni del que escribió, que merece su respeto en el sentido que trabajó en ese asunto, y así, pero ni que ya, digamos, por la costumbre también, o sea, hay que pelear, incluso estudiar porque que la costumbre nos puede hacer mal lo que estamos haciendo. Sí. El público está viendo algo bueno y todo lo demás, sí, pero nosotros tenemos que estar conformes. Pero aparte, está buenísimo, es buenísimo lo que decís, porque también en algún punto estás manteniendo vivo todo. Totalmente. El problema, yo ahora estoy trabajando, por ejemplo, en Cirano, una obra del Teatro San Martín. Tenemos 5 funciones semanales, claro. Todos los días. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Bueno, ya habíamos solucionado la cuestión de creación, la obra andaba, y después se empezó a extender la obra, ahora sigue hasta marzo del año que viene. Entonces es un trabajo. ¿Y cómo haces para que no esté muerto eso? En cada función. Qué difícil. Una vez que venís trabajando todos los días, ¿cómo haces para no acostumbrarte? Ahí en ese caso tenemos, por ejemplo, al Puma Goiti, que es nuestro cabeza de compañía, digamos, y él siempre plantea estas cuestiones, ¿no? de guerrearla cada día hablamos aparte, y de cómo se mantiene, que no es un problema de ahora, digamos, el Puma lo trae y está muy perfecto que lo trae, siempre es cómo hacer que esté vivo, cómo estar vivo. Hay escuelas, hay estudios, hay libros, o al que quiera leer, hay muchísima literatura, hay muchísima teoría, hay talleres, hay esto, hay lo otro, pero el problema es cómo estar vivo en esta función. Que sí, la venimos haciendo antes de ayer, pero hoy es distinta porque está el público que es otro público, siempre es virgen, siempre. Más allá de que hay algunos que a veces repiten. Pero es un problema y hay que atenderlo con estudio. Estudio me refiero al teórico, a leer, a formarse, pero además a taller o lo que sea, hay que seguir estudiando, digamos, además. Y que hay una suerte de batalla contra el estudio también. De hecho, ahora centralmente mañana pasado, más allá del, perdón, el podcast no es para hoy, pero va a haber una marcha universitaria porque se restringen los presupuestos para el estudio. ¿Se entiende? Digo, hay una fuerza concreta, que básicamente es el pago de la deuda externa, fraudulenta, que empezó en la dictadura, y que sigue su derrotero como un método de coerción de los pueblos dependientes. Y se saca la educación, se saca el estudio, o sea, se desalienta el estudio y se lo minimiza. Claro. Se dice como que no, el estudio es clave. Y se minimiza para la escuela primaria y para la secundaria y para todas las instancias de estudio nos dieron la primaria, con todas sus cosas que puede tener. Pero nos enseñó el habla, obvio. Hoy por hoy, si ves el recorrido de muchos estudiantes, están lamentablemente destrozados. Claro, ¿no? Y con poca lectura encima, y donde su formación está siendo, en muchos casos, TikTok o... A eso voy también. Al lenguaje acortado y lenguaje todo. Donde incluso yo batallo con compañeras y compañeros de nuestra abajo o jóvenes, y le digo esto no, porque con el cambio de las palabras, por abreviar o por no existen los acentos, no existen, digo, ¿qué me estás queriendo decir con esto? A veces se entiende mal, porque alguna cosa está mal acentuada. Y entendí tal cosa, y respondés a eso otro. Tremendo. Y no, porque si hubiese estado bien acentuado, etcétera. El gusto por la palabra y porque la palabra es lo que nos diferencia, y la sabiduría de poder escribir y leer y todo lo que implica a partir de ahí, y contar y demás, nos diferencia de los animales. Por eso yo creo que el logro más alto del ser humano. Esto que contaste que haces antes de la obra de Juan, y que es una pregunta que ahora voy a ir, que es como un hábito que uno tiene ya por ahí de tus años de trabajo y de profesión, me parece clave compartirlos, porque
Yo creo que igual, más allá de que yo, por ejemplo, no tengo TikTok, pero sí tengo Instagram y YouTube, Sí. y creo que si las sabés usar, son unas grandes herramientas, Totalmente. muy poderosas. A lo que voy es que también son, si te dejás, porque así como estamos nosotros acá pensando esto, se juntan en una universidad, invierten millones de dólares para captar nuestra atención. Claro. Entonces está bueno estar Claro. preparado lo mejor posible, porque vas a tener un mundo que está captando el petróleo de hoy en día, que es la atención. Y el problema también que pasa en eso, yo puedo hablar lo que más conozco, que es nuestra profesión, los estudiantes que estamos formando, es que quieren las cosas ya. No tienen ni el tiempo de decirse, che, actuar es muy difícil. Tenés que dedicarle muchísimo tiempo, muchísima atención, que este podcast se llama Preactoral, que hay muchas cosas preactorales que si no las trabajás, es muy probable que te pierdas también antes de entrar a escena. Y esto que decís, esa es la pregunta que viene también, ¿qué hábitos te ayudan para esto? Voy de dos partes. Sí, obvio. Una que creo, en realidad actuar, Uh-huh. o sea, actuar bien o hacer algo interesante que valga para la humanidad, Sí. es lo que cuesta más. Uh-huh. Actuar en sí no cuesta mucho. Cuesta mucho. Ahora, hacerlo lindo, hacerlo bien y transformarlo en un arte. Y en qué diferencia hay, en qué preguntas uno se hace. Por ejemplo, yo una que tengo, que no es mía, que alguna vez la escuché en algún lado y que seguí con mi vida, es: ¿yo qué aporte voy a hacer con esta obra a la actuación en sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, es una cosa que... Y entonces, porque ahí está la posible diferencia. Bueno, entonces la raíz está en el autor y yo, o sea, ver y después el equipo de trabajo, en qué hay de nuevo ahí, qué es lo que estoy haciendo. O sea, tratar de entender eso, de qué estamos hablando, etcétera, estudiar en ese campo, en este momento histórico, por qué elijo esta obra. Y ¿se entiende? Sí, no, es clarísimo. Yo siempre... Y después, los hábitos son concretamente el entrenamiento, primero. Claro. El entrenamiento, estoy hablando de la voz, de la articulación, de estar entrenado como cosa. ¿Se entiende? Estar entrenado y entrenar. Por ahí no sé si estar entrenado en el sentido deportivo. No tiene conocer tu herramienta también. Sí. Pero además para cada obra y lo que esa obra requiere en particular. Claro. ¿Se entiende? Sí. O sea, si tenés una obra que te estás hablando todo el tiempo, una hora, ponerle, o con compañeros, lo que sea, todo eso, pero con una obra, y bueno, va a tener que ser la palabra, es la clave, digamos. Si es una obra sin texto, bueno, es otra cosa. Claro. Otro campo tenés que entrenar. Y cómo vaciarte del aprendizaje anterior, cómo vaciarte de las obras anteriores. Claro. ¿Qué es lo que tenés que resignar para que esto sea nuevo? ¿Se entiende? Sí. Pensar mucho sobre lo que vas a hacer y demás. Después hay una cosa interesante que esta vez lo conversa el Puma también, pero que es de Lee Strasberg. En el libro del método del Actor Studio, dice en un momento, porque es un largo reportaje en realidad del libro, y él dice, y todo esto habla, o sea, es un libro así, qué sé yo, o sea, y todo esto es si no se solucionó la escena la primera vez, digamos, si no podés solucionar la escena. Claro. Es decir, hay quienes se puede actuar, entre comillas, fácil, digamos, en la cosa, para lo cual tenés que estar muy preparado. Pero preparado, digo, con todas estas otras que hablábamos de la palabra, el cuerpo, todo lo demás, la herramienta preparada. Pero una vez que está eso, todo lo que es, en ese caso, que es un método de actuación específico, todo esto es si no te salió la primera vez. Claro. ¿Se entiende? Sí. O si no lo estás entendiendo. Son herramientas que conviene estar entrenado también, porque toda herramienta sirve de cualquiera de los métodos que hay. Sí. Y hay muchos diferentes, y con sus propias reglas y todo eso, habría que poder... Perdón, un ejemplo concreto. Sí. Yo termino la escuela de arte dramático, tenía 21, 22 años creo cuando terminé. Empiezo a trabajar, pasan años de trabajo, y por primera vez tomo un curso de clown.
recién ahí. ¿Con quién, de verdad? Con Raquel Sokolovich. Raquel Sokolovich. Aún sigue siendo mi maestra. Sí. Y el curso ese de iniciación, porque estaba laburando, no lo puse, fue un seminario de un mes intensivo, no lo pude hacer completo porque estaba laburando varios de los días de eso, pero le casé la onda, tanto que después, 3 años más tarde, cuando volví, porque justo me fui a otro lado, lo repetí al mismo curso otra vez. Pero la pregunta mía era concreta, o sea, digo, ¿cómo no me dijeron esto en la escuela? ¿Cómo no, claro. ¿cómo no hice esta herramienta de este clown? Sí. Hacerlo con Raquel es especialmente interesante porque va más allá de no es una técnica exclusivamente, sino más allá que encontrás tu clown, todo lo demás. Pero el acto común ahí de abrir la mirada al espectador, digo, esto un mundo. Me pasé 5 años estudiando. Vine del interior, la pasé de hambre. Digo, y en mi escuela no estaba esto. Sí, tremendo. No estuvo todos los años. Creo que aún, no sé si estará ahora, pero no estuvo todos esos años, no estuvo. Supe de otros, porque incluso ahí ya había escuchado hablar de Raquel, que había dado por su cuenta, habían dado con algunos compañeros, y una actriz y un actor amigo con quien trabajamos después, ellos habían hecho un curso con ella, pero por su cuenta. Claro. Sin embargo, no estaba dentro de los programas de estudio que tienen que haber. Después, bueno, ya se complejizó más y digo, la sabiduría sobre ese tema. Después ya quise también leer algún libro, qué sé yo. Bueno, estaba en Lecoq, bueno, de donde vienen ellas. De las máscaras. Claro, y bueno, estaba en francés. El punto fijo del movimiento, un libro. Estaba en francés en esa época, ahora ya está en castellano. Con el grupo Morena, con el que estoy, el grupo que estamos hace 30 años, hicimos rifas, hicimos esto, lo otro, un montón de cosas, porque había que pagar a una traductora. No lo puedo creer, que fantástico. nos tradujo el libro. Tremendo. Porque francés no sabemos. Y no, claro, muy difícil. Y algunos sabía algo, pero no era. No para traducir un libro. Había que traducir un libro. Y bueno, y ahí lo leímos en español. En español, pero porque quisimos, eso ya porque queríamos mucho, o sea, para estudiar eso, pero aparte porque no había habido, ¿cómo que no estuvo eso en la formación? Claro. Eso u otras que aparecen. Me quedé pensando en algo que dijiste que me pareció súper interesante con respecto a lo que hablamos de actuar. Y yo siempre les digo, cuando alguien está haciendo una obra, algún estudiante o algún actor nuestro, le digo, cuando viene alguien te da una devolución, está bueno escuchar. Yo siempre escuchaba en mis obras que venía alguien y me decía, qué bien que actuó Juancito, o me decía, no puedo creer lo que le pasó a estas 3 hermanas. Yo decía, y siempre, mi gran referente era mi abuela, por ejemplo. Cuando mi abuela decía, no puedo creer lo que le pasó a estas 3 hermanas, mi abuela entró en la ficción y se olvidó del tiempo y el espacio, más allá que era un galpón con 4 paredes blancas y 3 actrices. Ahora, cuando mi abuela me decía, qué bien actuó Juancito, a Juancito se estaba mostrando. Entonces me parece fantástico lo que decís y lo voy a unir con, tuve un entrevistado acá también experto en inteligencia artificial y hay muchas cosas que se vienen con respecto a esto y uno a veces creería que no tienen y no pueden rozar nuestra profesión, pero sí, que lo que contaba es lo siguiente, que va a haber en un futuro no tan lejano vos le vas a pedir a tu plataforma, quiero ver un corto de 37 minutos con Iván y Paula, que sea como Los secretos de Juan y que dure 37. Y es muy probable que la plataforma pueda realizarlo. Ahora, es muy interesante porque el asterisco me lo puso la persona de la inteligencia artificial, me dijo, y ahí acá linkeo con lo que vos decís, es esa reversión de Los secretos, por ponerlo de alguna manera, no va a tener el presente o esta búsqueda artística que ustedes tienen, sino que va a ser una imitación de algo. Por eso yo también siempre, hace un año, no sé, este año cumplimos 10 años con la escuela, y el año pasado puso un lema que es formamos artistas. ¿A qué voy con formamos artistas? Es que no sea esta actuación de decir un texto de memoria, de tratar de verme lindo en escena o actuar para que me vean, sino que algo lo dijiste un poco, es ¿por qué haces esto? ¿Para qué haces esto? Digo, a veces cuando alguien, por ejemplo, esta obra que decía que era en un hospital, cuando venía alguien y me hablaba de la obra, que le hacía acordar a un familiar que le había pasado algo, dije, acá está la obra. Para eso hicimos esto.
no para cobrar un subsidio de Proteatro o no para... porque realmente lo que a uno cuando le viene una cosa así te mueve la estantería, es decir, che, es esto, es lo que me hace levantar, es lo que hace tener un teatro, es lo que hace hacer las diferentes cosas que uno hace, y es lo que hace también juntarnos acá y hablar de esto también. Claro. Por eso me parece clave lo que dijiste. Okay. Y es ese objeto, obra que vamos a encarar, que decidimos. Y cuando no hay dinero es más fácil, porque más fácil decidir. Uno decide vitalmente por qué agarra determinada cosa. Pero, digamos, ahí vuelvo, porque nombraste Proteatro otra vez. Sí. Entonces, si uno no, focalizando en que ese es el objetivo, sí sería mejor que todos los del equipo tuvieran para su sustento, para estar, en vez de estar las horas que rasguñamos a la vida cotidiana para poder hacerlo, estar 6 horas por día, 4 horas por día, 3 horas por día, todo ese equipo trabajando en ese... Claro. Que debería ser, perdón, esta digresión, pero yo ya lo planteé en 2 ocasiones en público esto, en relación al INT, porque 2 obras que yo dirigí ganaron y qué sé yo, cosas así para ir a la fiesta nacional y toda esa bola, entonces tuve oportunidad de hablar. Que es hoy por hoy los subsidios y todo lo demás, hay un porcentaje que va a los actores y a los artistas, cuando en realidad debería ir, yo planteo una base de 2 meses de ensayos y 2 meses de funciones, de un salario básico, claro, como parámetro para la primera parte del subsidio. Y después sí viene todo, la ropa, la escenografía. Claro. Perdón, una cosita nada más, donde eso, incluso el vestuario pasa a ser todo secundario, la actuación es la clave y el equipo de artístico que está trabajando. Estos días se le desapareció a Ingrid Pellicori el vestuario de la obra en el teatro, ¿sí? Con todo, lo vi en Facebook. Y se le desapareció, bueno, y anoche lo hicimos, dice, y salí a escena con la ropa que tenía puesta del día, con la que vino de su casa. Sí. Finalmente fue muy bueno, se pudo hacer la obra, los que estuvieron contaron después ahí lo que fue, y estuvo muy bien todo, digo. Es decir, que la actriz ahí sacó, o sea, pudo hacer todo, y todo lo otro, digo, porque hoy, por ejemplo, nombrando Proteatro o el Instituto Nacional, hay que rendir y las cosas, todo. El subsidio, en realidad, los grandes subsidios que se dan, o los pocos, o la berretada de subsidio, van a financiar el comercio de las ciudades donde está, o de los pueblos. Va ahí. Claro. Y rendime hasta el último cosito del coso, y no podés gastar más de este punto, porque cuando en su origen eso era que vaya a los artistas del teatro independiente y todo lo demás, y no esta otra cosa porque es importante, sí, tener un salario, para que poder dedicarle más horas. Claro. Más horas a eso. Sería interesante que lo hacemos igual y lo vamos a seguir haciendo. Y hay una cosa que aparece también a mí siempre me aparece en relación al teatro como arte, que es, lo charlo con compañeros de otros ámbitos, que finalmente, digo, bueno, si todo se va al carajo, si todo se va, digamos, todo lo otro, finalmente el teatro se va a poder seguir haciendo. Claro. Porque aprendimos, todos estos esfuerzos son aprendizaje y es más, la mayoría del teatro trabajamos gratis. Es verdad. O sea, lo hacemos porque estamos locos de ese asunto. No somos locos. Tenemos claro, es una necesidad de la población que haya su teatro, su arte. Nada, eso. Qué interesante. A ver. Digo, o sea, no estoy en contra para nada, o sea, me fascina todo lo que aparece como posibilidades en todo lo de la inteligencia artificial y todo lo demás. Obvio. Y aparte hay que conocerlo y hay que hacerlo, y explotarlo y ver hasta dónde llega, qué es eso, cómo es. Pero finalmente podemos, en el ambiente, en lo que hace a teatro,
Pero igual yo lo que creo que sí se va a reemplazar en ese caso, y eso va a ser inevitable porque hay muchos puestos de trabajo de otras cosas que van a suceder lo mismo, es esta, por ejemplo, hoy por hoy, si vos pones Netflix, hay 50 películas que tienen un mismo tipo de guión, un mismo tipo de fotografía y un mismo tipo de actuación. Y un mismo tipo de presentación. Claro, y Sí, entonces sí. eso se va a hacer por inteligencia artificial. Entonces es un problema, a su vez, porque una de las patas que yo les insisto mucho a los estudiantes, además de entrenar y actuar, porque muchos solamente son estudiantes forever y no saben actuar, y digo, salgan a actuar, es que también observen la actuación. ¿Por qué? Porque tienen que poder identificar este tipo de actuaciones que vemos que decís, es automático, repiten una fórmula que otro es una fórmula, Sí. y entonces decir, cuidado, no Hay sé. una, Sí. no solo, hay una, sobre todo en lo norteamericano, a mí me fascinan además, porque digamos, la competencia es tal entre actores y cosas, Sí. porque todo se profesionalizó, hay una industria, Ujú. y la hubo, y ya más de 100 años, Sí. que es una industria que incluso tienen un timbre de voz similar, Sí. porque les forman de una manera determinada, están entrenados, y sobre todo lo ves en los actores jóvenes y demás. Sí. Los grandes actores o actrices sí le ves. Cuando en España, viste que en España están los premios Goya y todo, y premian las películas extranjeras y todo lo demás. Y digo, pero en España, no, por ejemplo, todas las películas extranjeras que no son del idioma español están traducidas, están dobladas. Dobladas, sí, doblan mucho. ¿Y qué premian entonces? Digo, ahí están premiando al doblajista. Al doblajista. Claro. Porque no es una. Porque la voz es una clave. Es clave, obvio. Una clave humana, además. Una clave humana de diferencia. Sí. Y es lo que, en algún punto, la voz es una de las cosas que más te puede modificar. Como que hablan todos así. Todo, cualquier cosa están con esa voz. Digo, ¿cómo estás con esa voz? Claro, que si la situación no está mandando eso. Sí, lo loco también de eso es que viste que yo te preguntaba de los modelos, se basan en muchos modelos. Nosotros con una profesora hacemos, cuando vamos a dar un taller, cuando vamos acá también, pero a veces vamos a Córdoba y en todos lados hacemos una apuesta de qué actores van a decir que les gustan. Y yo le digo, mira, te van a decir estos actores. Le digo 5, o en una época decían, van a decir estas series, que eran las 5 series de Netflix. Y todos decían lo mismo. Y eso es una alarma, que todos estén un poco viendo lo mismo. Y de decir, che, pará, ¿qué te estás perdiendo? ¿Qué no te estás perdiendo? Bueno, vos hablabas de este videoclub, y yo me acuerdo, yo estudié imagen y sonido, y nos mandaban a un videoclub que creo que sigue estando, no sé si era Liberarte o otro que estaba ahí cerca de... Liberarte tenía un videoclub. Y cerca del Parque Rivadavia había otro que se llama Master, creo, no sé si sigue. Claro, teníamos que buscar, nos mandaban algunas películas. Yo tuve un profesor que es Peña, que es un crack, que fue el primero que manejó el Bafisi acá. Pero nos ponía con un proyector de 7 milímetros, te clavaba una película china. Y yo no había visto cine chino en mi vida, y de repente estaba cine chino de que volaban con los cables y entonces te rompía la cabeza. A lo que voy es, a veces también nosotros cuando vienen acá hay una instancia de que observen y les mostramos cosas que no hayan visto para correrlos un poco de esta imitación de actuación que a veces sin querer tienen. Por eso es tan importante la observación, creo. Pero bueno. Con esto que te dije del teatro, tampoco es mío, tampoco es una idea, también de las lecturas fuera de la academia. Sí. Cuando nosotros, los primeros años de estudio ahí en la ENAD, estaba en plena dictadura, entonces había ciertas cosas que no podíamos leer, Brecht no podíamos leer, entonces, claro. A leer Brecht, si no estaba prohibido. Los rebeldes. Y nada, y en una de esas cosas contaba que, por ejemplo, comparando el teatro épico con el teatro dramático, bla, 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 el camino hacia eso, ellos venían después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y entonces él ve un Hamlet por X grupo de allá, un Hamlet en el medio de o sea, en teatros de ruidos, en unos tablones, y entonces rescataba todo lo que estaba bien de eso, cómo podía hacerse aún. A eso me refiero, o sea, cuando esté devastado todo, o aún. Y otro también que decía, creo que es Wall, que planteaba, se puede, para todo aquel, hay un libro, y Teatro del Oprimido, y dice, para todo aquel que quiera, de 200 ejercicios o 100,
para todo aquel que tenga algo que decir con el teatro. Trae una serie de ejercicios, qué sé yo, y que se pueda hacer teatro hasta en los teatros, dice. Claro, claro. Gracioso esa imagen. No sé por qué te lo nombré. ¿Cuáles son las palabras más negativas que te dijeron alguna vez? Que diga... Respecto a la actuación. Sí, porque otra cosa que vuelvo ahora pensando es, muchas veces también a veces escucho el no puedo, que alguien dice no puedo con respecto a tratando de hacer una escena, y normalmente son cosas que ni siquiera saben ellos, o alguien se las dijo y las abrazó, y es una negatividad que te tiraron encima, decís, soltalo, porque te frena en algún punto. Por eso es una pregunta que a veces hago, digo, que digas, che, me dijeron esto y sacármelo. No recuerdo algo que no haya combatido. Sí, cuestiones que me enteré después que dijeron de mí, pero no... Dijeron que era peligroso. ¿Peligroso? Por cuestiones políticas. Porque claro. Siempre estoy pensando y planteando lo claro, que digo. Y pensar es peligroso. Sí, pensar es peligroso, claro. Sí. Y lo digo y expreso mi opinión o tengo una posición política. Sí. Era gente de teatro, prestigiosa y todo eso, pero me enteré que, nunca me lo dijeron a la cara. Claro. Pero... Y tanto que inclusive otros me preguntaron en algún momento si mi opinión es política y me pidieron tales o cuales cosas en el camino del... Sí. Por empezar, yo nunca lo concebí como una carrera lo mío, para llegar a algo. Cada obra o cada película o cada cosa que hago es un fin en sí mismo. Como que me entrego a eso y entro ahí, después salgo de alguna manera u otra en la vida, ¿no? Claro. Y hacia otros. Pero nunca pensé como carrera. En especial, o respecto al cuerpo mío, al cuerpo físico. Que se meten con vos, sí. Sí, a que estoy gordo o cosas así. Que es un tema desde la niñez hasta ahora, que aún sigue y va y viene y hace sus... Pero cuando hay una observación despectiva respecto a eso, y no fue, lo escuché de casualidad en una filmación de una publicidad. ¿Sí? De gente que era de cine, pero que estaba haciendo publicidad en ese momento. Bueno, yo hago un casting, voy, entro, gano el casting, estoy trabajando, estoy actuando. Y escucho por ahí, tengo mi propio pingüino, decía por el pingüino de Batman. De Batman, del primer Batman de esta serie, que estaba de espaldas, además. Y digo, bueno, claro, me está viendo así. ¿Entendés? Y me ve así, digo, bueno, hay algo de mi cuerpo que sí, digamos, todo eso. De hecho, cuando era adolescente, en las primeras burlas de los bullying de una escuela de varones a la que iba, me llamaban tambú, por ejemplo. ¿Qué significa? Tambú o pardo suizo. Era una escuela de agrónoma, estábamos ligados al campo, iba a ser agrónomo si seguía en esa escuela. El tambú es un gusano muy gruesito, blanco, pues soy blanco, todo eso. Podríamos ser otro gusano también, ¿sí? Pero digamos, como que tenía la espalda y la cola todo así, digamos. Ok. No tenía cintura, digamos. La creatividad, ¿no? Sí. Y pardo suizo es un tipo de vaca, así como vaca hablando argentina. Claro. Se llama pardo suizo porque viene de Suiza. Era un colegio suizo, ¿no? Y si por lo miras de arriba, es también así sin cintura, digamos, plano. Cosas que en esos años, con la adolescencia, claro, todo es el cuerpo. Sí, más escuela de hombre también. Yo fui a escuela de hombre, era una matanza. Y estábamos internados, además. Peor, salía una vez por mes de ahí. Y esas relacionadas con mi físico y esas cosas son las que más las únicas que recuerdo así como cosas que me hayan afectado, que sean relacionadas con mi imagen, pero no algo en especial, pero que repercutían y sí, claro. después pensaba en eso cuando
cuando tenía que exponerme mi visual, digamos, claro, en un acto, lo que sea, te o quedaba. una actuación, me quedaba eso de cómo se me verá, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy ya no me importan mucho. Ya uno después ya crece y ya se suelta. Sí, aparte en tu caso hoy observás y te observás, me observo qué imagen estoy dando. Digo, a veces uno cree que está dando una imagen y te están viendo de otra. Claro. Entonces hay que estar consciente también de que cómo se los ve a uno. Y que todos tienen, sí, es que interesante eso que decís. Yo siempre digo que cuando uno tiene que hacer el trabajo, digo, si vamos a hacer nuestro trabajo, si yo estoy presente en lo que estoy haciendo, va a ser más importante eso. Porque si alguien está mirando mi físico y yo no puedo hacer nada. Claro. Pero hay una cosa que antigua, que sobre todo en el cine se mantiene. Sí. Que vuelve ahora, porque en los sets o donde sea, digamos, que es el physique du rôle. Claro, sí. Que es que estando en teatro, mucho tiempo, digamos, en el ambiente de teatro y digamos, yo mayormente hago teatro, que no está casi, o sea, más allá de que para determinadas cosas, porque ya ahora cualquiera puede hacer cualquier cosa, digamos, porque se puede, porque aparte nos enseñó la propia evolución del propio teatro. Pero que llama la atención y digo, claro, llaman por el physique du rôle, entonces casi que vos no tenés que actuar. Claro. ¿Se entiende? Aparte tenés que tener claro qué es lo que quieren los directores para poder que están buscando, ajustarte a lo que está sucediendo. Esto a veces se hace no hay conversación, porque uno en cine, por ejemplo, pocas veces tenés acceso a la totalidad del guión, por ejemplo, a la totalidad del... Normalmente te dan los pedacitos. Claro. Lo que vos vas a hacer por ahí, lo que vas a hacer y entonces desconoces el resto de la historia. Para dónde va y cosas. Entonces hay que estar muy atentos para cómo afinas. Porque en teatro tenés tiempo de afinar el equipo. Porque son meses o años de ensayar, preparación. Sí. Otra cosa, lo de los hábitos y demás. Nosotros, yo, y las experiencias que tengo desde hace bastante, para hacer una obra de teatro independiente, estoy hablando, donde sabemos que no vamos a ganar dinero o será una moneda lo que ganemos, que la hacemos porque queremos hacerlo solamente, más allá que después cobramos entradas, queremos que no suceda. Es mucho tiempo, como tenemos pocas horas semanales para dedicarle a eso, entonces son más años. Claro. O más meses, muchos meses. Distribuido en el tiempo, Si hay que tardar para dejarle a las ideas su tiempo de prueba y después otra vez hasta que va armándose eso. No digo que no haya cosas que se pueden hacer en poco tiempo, pero son para determinada... Pero si es un trabajo a conciencia, hay que darle mucho tiempo. O si hay asalariado, bueno, muchas horas. Muchas horas que podés ir, porque podés parar todo lo otro y enfocarte en eso nada más. Enfocarte solo en eso porque tenés una paga, digamos, ¿no? Que por lo tanto yo también reclamaría, digamos, todo aquel preocupado a reclamar cómo hay un sindicato de actores, cómo hacer mover ese sindicato para que haya trabajo asalariado para el conjunto del gremio, entre comillas. Hay miles y miles de actores y actrices. Es una fuerza que está dormida. Que está dormida, digo, como en ese campo que somos individualizados todos, o pequeñas agrupaciones, o atomizados. Yo también algo que también noto mucho y que trato de desterrarlo es que a veces se tiene una creencia de que el artista y la palabra pobre están emparentados. Sí. Y a veces tienen su forma también. Digo, yo les decía, ¿por qué todos tienen esa mirada de artesano, digamos, de esa ropa de artesanía? Claro, No. Estoy dirigiendo una obra que estamos ahora hacemos solo una función mensual por las dificultades de todo. ¿La del cementerio? No, esa hacemos, ya es así de una, a veces es muy temporadita. Ayer terminamos esa. Para este año, acá en Capital, vamos a ir ahora a una librería en
Estamos hablando de Raven el Cuervo, a una librería en Acasuso. En realidad el origen fue, vamos a hacerla toda en librerías o bibliotecas, es hermoso. la idea. Para 10, 15 espectadores pensamos desde el origen. Sí. Se fue para otro lado, digamos, porque yendo a una radio, cuando la estrenamos, pues estrenamos en un teatro porque había que hacer la cantidad de funciones de proteatro y todo lo demás, que tampoco era nuestra idea, pero bueno, había que hacerlo porque nos dieron unas 100 lucas y todo eso, que a su vez se van después a prensa, por ejemplo. Claro, y sí. Bueno, esa obra, pero en esas cosas vino alguien que dijo, esto tiene que hacerse en el cementerio británico. Tomá. Yo no tenemos ni idea, yo sabía que existía, pero nunca lo visité. Bueno, nos lleva a visitarlo, tenía contacto con negociamos todo eso el año pasado, y este año hicimos temporada. ¡Wow! ¡Qué bien! Y aparte, fue maravilloso, porque la capilla, una capilla protestante, o sea, es lo mismo que la católica en cuanto a arquitectura, pero no tiene santos, no tiene nada, entonces, y estaba habilitado a hacer actividades. Ellos en su religión permiten eso también. Y bueno, ayer terminó eso en el cementerio, estuvimos varios tiempos, y ahora empezaríamos con eso. Ahora ya está todo arreglado para Acasuso, esa librería, una librería al lado del río, pequeñita. Wow. Vamos a ver qué bien. Y ahí porque ahí sí ya concretamente, porque es pequeña, entonces van a entrar 20 espectadores nada más, sabemos que van a ser solo 20, pues no se puede más. Sí. Y 20 muy ajustadito ahí, pero no sé por qué me fui ahí. Ay, no sé, pero estaba interesante. ¿Qué era que estaba? El Horno está para bollos. El Horno está para bollos es una obra que dirijo, que también, esa la escribí yo para este grupo, para el Morena, el de los 30 años que estamos juntos, en un curso de escritura. Claro, en un curso de dramaturgia la escribí. Y en la obra escrita, cuando escribo todo eso, habla de la situación del teatro independiente, ciertos asuntos del teatro independiente. Y la estructura. Y están ensayando a su vez la obra que ellos están ensayando para presentarla. O sea, son dos como munditos. Y esas son tipo sketch, qué sé yo. Y en ese entra el tema del... Bueno, y habla de esto, de todos los problemas, el problema clave que son la supuesta... Bueno, la falta de dinero. La falta de dinero y de que tienen y la independencia que puede llegar a tener, etcétera, etcétera. Y plantea esto en un momento, el proceso creativo, que a su vez quedó en texto. Entraban, en la segunda partecita de la obra que ensayan, entraban vestidos, los varones del elenco, entraban con faldas escocesas, bailaban y amenazaban como que se iban a levantar las faldas para ver qué tenían. Después finalmente se levantaba y tenían un emoji. Después fue emoji, pero era como un calzoncillo de niños o de juguetes. O sea, era un chiste para descomprimir lo que había pasado antes. Claro. Bueno, empezamos a andar, el grupo tenía unos pesos para cosas. Después recibió un subsidio pequeño que también se fue para la prensa. Pero después, hasta cuando empezamos, no tenían ni siquiera eso. Solo teníamos para pagar la sala de ensayo y todo lo demás. Y tenía así el grupo de su historia, muchas cajas con cosas viejas, qué sé yo, bonito. Entonces sale de la obra anterior, de todos los telones, que tenía la obra anterior, que tenía muchos telones de lienzo. Y entonces todo fue de lienzo y hasta el texto después cambió porque eran escocesas, polleras escocesas, lo que iban a tener. Fuimos a averiguar a 11 la tela escocesa, fortuna, hermosa que tela a cuadro, pero carísima. Claro. No iba a dar para uno, no daba. Y bueno, y finalmente, entonces, ¿y por qué todo? Y ahora un personaje entra, ¿y por qué todo tiene que ser de lienzo? La vestuarista plantean como personaje, y porque consiguieron lienzo de oferta en 11. Claro. Y en realidad ni siquiera era de la obra anterior. Lo reciclado. Y lo simple, además. A mí por ejemplo, como director,
cada vez es menos lo que me interesa que te haya en escena. O sea, siempre que se produzca la escena. El suceso, sí, escénico. Sí. El suceso escénico, la vida, el teatro, si sucede eso y alcanza. Claro. Con esto del Raven, el cuervo, que es el poema de Edgar Allan Poe, y va en inglés y castellano, porque en el camino de buscar la versión castellana, que tardamos 4 años en encontrarla, que la que estamos usando, estuvimos mirando mucho en internet, en inglés. Claro. Y quedó finalmente, cuando encontramos la castellana, que vamos a decir, pero y todo aquello que vimos en inglés, y en la castellana, incluso la que encontramos como un auto, no es el ritmo del poema. De ninguna manera puede tener ese ritmo porque es inglés. Claro. Y entonces, como el actor sabe inglés, está usando el idioma, y le planteé yo, te da para estudiarlo y hacer los dos, y así se llama así ahora, y entonces el eje es eso, o sea, es la literatura, y en inglés y en castellano. Después fue otro problema en el proceso, por eso tardamos mucho en hacerla, incluso después en ensayarla, 1 año y medio en ensayarla, porque después incluso aparecía el problema, lo empezamos a mostrar acá, ponerle a una amiga, a un amigo, de a poquito, y empezó a ver el problema de qué inglés estábamos hablando nosotros. Entonces, bueno, ahí a estudiar, a buscar, primero encontrar acá en Argentina a alguien que pueda entender esto del frase. Había muchas profesoras de inglés, incluso había una que ya íbamos así y no se animó a plantearlo. Ella a su vez nos recomendó a otra que había vuelto de Inglaterra, de estar mucho tiempo allá, que finalmente a estudiar, que el actor estudie ese fraseo. Tremendo laburo. Sí. Y se estrena en el teatro con esto de que teníamos que las hacer funciones. La obra, por tanto con luces, con todo, cámara negra, y hacíamos la tarde, pero era oscuro, era negro, ¿verdad? Por lo que sea, porque la obra nos fue llevando hacia ahí. Y nos invita a este hombre a que conozcamos el cementerio británico, yo ya sabía que tenía Cyrano y que iba a trabajar a la tarde, los domingos, o sea, Cyrano temprano la función, y digo, tenemos que hacerla a la tarde, como... Claro. Ya estaba trabajando incluso antes del estreno en Cyrano, entonces por eso las funciones siempre fueron a la tarde, pero en el teatro estaba por la posibilidad de cerrar todo, y era de día afuera y adentro era una oscuridad total. Vamos al cementerio británico, recorremos todo el cementerio, es hermoso, recorremos todo para ver dónde va a ser la obra, qué sé yo, y yo digo, escuchaba los sonidos y pasa un tren cerca, y eran otros ruidos, había que no eran ruidos, ¿no? Claro. Y acá nos va a dar para porque es todo texto, son 12 minutos de texto el poema. Todo el espectáculo no dura más de 30 minutos, en los 2 idiomas, y al final nos llevan a conocer esa capilla ahí, y digo, va acá. Y no va con luz. Es la luz de las ventanas. Entonces, cuando entraba el espectador, ayer que fue la última función, sucedió toda la temporada, ¿no? Pero sí tenemos prendidas, además de las ventanas, tenemos prendidas las luces hay unas luces de la iglesia misma, ¿no? Entonces, la cosa es apagar. El público se habla, se pide que apaguen los teléfonos, entonces, y voy a preparar las luces. Y apagamos las luces y entonces solo entra la de las ventanas. Wow. Y es solo la voz en ese espacio vacío. Y el actor tiene su vestuario, tiene todo su vestuario, pero que además el vestuario quedó del primer vestuario que decidimos para ensayo, que habíamos decidido de obras viejas, compramos al grupo, porque el grupo salió a vender para esta obra, que la otra obra salió a vender, le compramos al grupo una galera que había y un oso, y el resto lo conseguimos de nuestra propia ropa. Y ese vestuario de ensayo quedó porque teníamos diseñado, esto, cosas, sí, una levita así. La que tenemos es como pareciera de juguete si la mirás bien, porque es de alguna... pero no necesitábamos más, la obra no necesitaba más. Si tenés ese texto clave ahí en los 2 idiomas, y después teníamos una alfombra y una serie de cosas que teníamos como... Y no. Porque fuiste sacando. Sí, sacando todo, y quedó, ayer, toda la temporada, aparte, después, cuando estrenamos ahí en el cementerio británico, decíamos, ¿quién va a venir? Era lejos y todo lo demás, finalmente, porque aparte decidimos que sea La Gorra, desde el origen ya, desde el teatro. Era La Gorra, sí. Fue una discusión con el dueño de la sala, porque entendemos todo lo demás, pero
pero queríamos que no sea un obstáculo para venir. Claro. Finalmente se recauda lo mismo. Qué bien. Y nos dio la sorpresa que nosotros no esperábamos de eso. Respecto a Poe, hay mucha gente que le interesa a Poe. Y sí. Y bueno, fue lleno todo el tiempo. Qué bien. Nosotros pensábamos, había sillas para 32 personas, o sea, de la propia capilla. Después, bueno, era gente parada atrás y gente sentada adelante. Y venía gente, incluso ayer, que fue una función como aislada de las otras, fue así, y esta función no es que hicimos mucha propaganda. Son todos esos que les gusta la literatura o el teatro. Nosotros planteamos en ese caso que la decidimos por eso, para que todo aquel que esté interesado y que venga. Como además ambos tenemos trabajos, no es que dependemos de ese ingreso. Si bien sacamos, después nos podemos comer una buena pizza, nosotros sacamos un resto para otra pizza más, pero eso. Qué bien. Si tuvieras que decirle a algún actor, actriz que recién empieza, ¿qué consejo le darías? Que vea por qué decidió estudiar, qué les gustó de decir. A mí, por ejemplo, me gustó mucho decir siempre, o sea, decir un poema. El poema es como para mí como la cuestión mínima o un texto o un monólogo. Afinar, o sea, saber cuál fue tu origen. Claro. ¿Cuál fue el origen de que te ligó a esta actividad? E incluso si fue algo liviano, como ponerle la decisión del éxito de alguien, ese alguien que actuó alguna vez que te gustó. ¿Entiendes lo que vos dijiste al inicio, de qué referente? Que porque no es solo él o ella, sino el qué hizo para que te interese eso. Y bueno, primero afinar en eso. Primero si uno necesita decir un poema, si sea de 4 versos, decirlo bien requiere una preparación previa mucho. Y no porque debe ser así, digamos. Bueno, te tienen que entender y te tienen que entender bien. Porque si no entendés, no hablas bien, digamos, no decís bien, no podés decir mal. ¿Entiendes? O sea, si decís si decís bien, podés decir mal. O sea, podés hacer de esta fracción de que habla mal, que no pronuncia X letra, o que pronuncia así o asá, o de esta entonación, o sea, de esta tonada de este lugar, todo eso. Hacerlo sí, pero hay que saber hacerlo bien, muy bien, digamos, académicamente bien, para estar más libre. Cuanto más sepas respecto de todo eso, más libre vas a estar después en el ensayo primero, mucho ensayo, y después prueba con el público, es decir, estudiar, y por el gusto de estudiar también. No es fácil entrar al ensayo o a tu propio día de estudio. Es decir, que empiece. Hay entre la vida cotidiana y ese empezar, hay un algo ahí difícil. Difícil. Yo ya lo descubrí, incluso ya lo descubrí, pero también Inda Ledesma, por ejemplo, aquella primera maestra fuera de la academia, fuera de la escuela, que me enseñó, también en ese pequeño curso de unos 3 meses fue, un taller de 1 vez por semana nomás, nos enseñó, nos planteó que para estudiar letra ella estudiaba en una pequeña manta con un vaso de agua cerca para a lo mejor salir del tiempo un tiempo acotado, vas a estudiar 1 hora, media hora, 2 horas, sabes que vas a estar ahí aislado de todo el resto, en ese espacio, y bueno, y yo todas las obras ahora, todas, hace... o sea, como 30 años, 35 años, 30 años, ponerle. No, desde la época de Inda las estudio en esa frazada en un momento. Ahora tengo una alfombra que me compré en un momento. Claro. De 1 metro por 20, y me aíslo ahí. Qué bien. Y pongo, ahora que tenemos aparte de esto más fácil, pongo el despertador. O digo, ¿cuánto voy a estudiar? 45 minutos, 1 hora. Pongo y tengo también mi vaso de agua, cosa de no ir, ni siquiera ir al baño, porque si es 1 hora, a veces cuando necesito estudio 2 horas, pero si no, un tiempo prudencial, pero ese tiempo es de enfoque a eso. De enfoque a eso, a lo que sea. Hay aparte hay una cosa que esto sí es mío, digamos, lo descubrí
Para mí el estudio, la memorización, Ujú. la memorización de cuando ya tenés decidido qué obra vas a hacer, o si es para un taller, lo mismo. Sí. También hago ese trabajo de aislarme. Es el momento donde vos estás en contacto directo con la autora o el autor de ese material, o de esa obra, de esa... en el momento de la memorización, es decir, que se te vienen un montón de imágenes, no podés darle una forma definitiva, excepto que tengas que hacer un casting, pero si es un proceso, digamos, de una obra de teatro, por ejemplo, porque después te vas a encontrar con los otros, pero sí, en la memorización te aparece todo un mundo que es de cómo vos descubrís a esa autora, a ese autor, esas palabras que te están diciendo, y vos mismo estás ahí, entras como en un mundo de fantasía, de ficción, que no se puede agarrar de ningún lado, y no tenés que agarrarte, pero te queda eso, que es tu descubrimiento respecto a ese material. Y no le puedes darle forma porque también, si bien ya hablaste con la directora o el director, ya sabes quiénes son y todo eso, pero todavía no está, después empieza a cuajarse la forma y vas al ensayo con esto que tenés, pero sin imponer nada a nadie, digamos. Claro. Y generalmente, hasta ahora nunca, siempre afina con la otra, por algo te invitan o vos aceptás trabajar con alguien. Claro. Pero sí, ese estudio primitivo y lento, y los trabajos lentos, ninguna corrida. Aún cuando tengas mañana pasado un casting o una cosa, porque lo que sí sabes es el tiempo concreto que tenés para estudiar. Claro. Porque si no entran entre otras cuestiones como desesperaciones o agitaciones que no son necesarias. Solo invertir trabajo para que no se note el trabajo después. Tal cual. Para que parezca que lo haces desde que naciste así, pero no lo hacemos así, trabajamos mucho, estudiamos mucho. Qué interesante. Suponete que viene el director o la directora que más te gusta y te dice: Iván, quiero hacer la película de tu vida. ¿Cuál sería tu sinopsis? La película de mi vida. Sí. Mucha aventura, mucha aventura ligada por arte, mucho arte de ver, de cosas, y mi fascinación por algunas cosas de esas, y las luchas sociales, ligado a luchas sociales. Peligroso. Es peligroso. Sí. Hoy pensaba, ¿no? Me fascina a mí, por ejemplo, Bertolucci, por ejemplo. Bertolucci en El camino de 1900, 900, película 900, yo conocí todo eso antes de saber quién es Bertolucci, antes de ver ninguna película de Bertolucci, allá en el monte, cuando miraba la esquinita de la revista Gente, ¿no? O cositas así, datos así, que es claramente social, pero claramente una belleza también. Después hay un problema que es el Bertolucci posterior y el Bertolucci como ya supimos después, y todo lo que es la persona Bertolucci, lo que hizo con determinadas actrices o lo que sea, que son cosas feas y todo lo demás, pero igualmente las películas sacadas de esos contextos, digamos, que finalmente es como se conoce. Pero yo planteo finalmente los jarrones que se descubren en los arqueólogos, digo, con el tiempo, y que son bellezas así. ¿Quiénes fueron? No se sabe quiénes. De esos detalles de horrorosos a veces de los humanos, pero por eso digo ligado a lo social. A mí también una cosa que me dio vuelta a la cabeza, hubo películas antes, pero acá cuando llegó a Buenos Aires era toda la Revolución Rusa, todas las películas que salieron de ahí, de esa época, la huelga, la casa de Potemkin, todo Einstein, inclusive después el ver que viva México, que es una película que fue editada cuando él ya murió, por el que le seguía, digamos, el que es su asistente, etcétera, y eso para mí son parte de mi vida, el ver eso, o los teatros que vi, me imagino, la sinopsis es ese niño que fue viendo películas, teatro, y eso con la vida que estaba pasando, con la vida cotidiana.
Porque cuando hablo de Bertolucci y las cuestiones sociales, eso también hablo de la vida. Yo vengo de un proletariado, mi padre camionero, mi madre maestra. Sí. Los sufrimientos de toda esa vida y cómo se enlazaba después, cómo había hechos sociales que se enlazaban y en el arte cómo se reflejaba, si alguien reflejó. Entonces encontrar que hubo reflejos en la historia de todo esto que yo creo que era un problema nuestro de mi familia. Y no era un tema en la historia. Claro. Y sí ligado por la belleza, estoy hablando del paisaje, los paisajes, cualquiera sean eso, hasta los horrendos, y el arte como paisaje, se entiende, que aparecía en mi vida, porque tampoco era que yo hasta los 16 vivía en un ambiente de brutos. No lo digo brutos en la realidad, ignorante a camioneros, y maestras también, que las maestras eran las que tenían los libros. Claro. Y que había una biblioteca en mi casa, que éramos privilegiados además por tener biblioteca en ese ambiente. Claro. La lectura de ese niño hombre inquieto y aún hoy sorprendido por el mundo y por cómo se suceden las cosas. Esa es mi sinopsis. Qué bien. ¿Cuál es tu definición de éxito? Ya que algo salga bien. Ahora que algo salga bien. Que algo salga bien. Mira, bueno, estoy nominado para un premio. ¿Sí? Por el trabajo en Cyrano, el mejor actor de reparto en Los María Guerrero. ¡Qué bien! ¡Felicitaciones! Y tengo que... está la entrega de premios, va a ser un día y justo había 3 días de filmación de una película donde me pagan poco y todo eso, pero... Y entonces digo, y que no es acá en la ciudad además, y me enteré después de la fecha de cosas. Entonces hay que ir. Claro. A mí justo no estaba definida la fecha de filmación totalmente, entonces logré ahora zafar del último día. ¿Y podés ir? Sí, pero no es que sea por el éxito, pero sino porque es una cuestión de trabajo que hay que hacerla, exponerse, vestirse bien o mal, pero vestirse, o sea, pensar cómo voy a ir. Si gano, diré algo, si no, es muy probable que no lo gane, pero eso siempre, a veces ya tenés seguro. Claro, con ese seguro, después tenés una sorpresa. Pero digo, es un trabajo que hay que hacer también, que hay que pero no es por ese fin en sí mismo, ¿se entiende? Sí. No mi idea es después si salgo en revista, sino, ¿qué puede? Le decía a los compañeros del mismo Cyrano, le digo, ojalá que sirva. Claro. Ojalá que sirva la obra, porque nos vamos a del Plata, ojalá que sirva para mantener viva la promoción, así que ahí hay, que es un buen material el que estamos ofreciendo. Claro. Y que alguien porque supuestamente los premios todos son por gente calificada, jurados y demás, pero no en sí mismo, ¿se entiende? Cuando niño quizás sí pensé, quiero salir en una foto, pero no, ya no hace años, ya que no más que sirva para... Pero por entonces, sí cuando algo sale bien. Claro. Cuando con estas sorpresas, con Raven el Cuervo, por ejemplo, en el Cementerio Vivian va el estreno. Por todos nuestros cuidados, el estreno fue... tenía 32 lugares, tenía el coso... Ponerle como unas 10 personas más ahí, que se ve un cuidadito por nosotros, porque no sabíamos, teníamos diferencias con la gente de poner más gente que lo claro. todo lo demás. Y entre ellos una profesora de arte, una de pintura, de arte visual, de una escuela técnica de Parque Avellaneda. Sí. Que inmediatamente después de la función vino, ustedes pueden hacerla ellos no pueden venir acá. Cosas, en la escuela, quería que la hagamos en la escuela para algunos de escuela secundaria, los primeros años, 4 primeros años, y finalmente fuimos allá, fue una experiencia, en una sala, no era, ella tampoco estaba queriendo que sea el cementerio, sino quería la obra en sí. Claro. Entonces, o sea, que algo sucede, eso para mí, ya está, ya es un gran éxito. Sí. Digo, esa donde lo que trabajaste con tanto tiempo, con tanta paciencia, lindo, lo que vos crees que está lindo, que después cuaje con la emoción, con el deseo, con los criterios de aquella persona que quiere, y cuando no estás dando material fácil,
Claro. También, digamos, o sea, que te costó hacerlo. Un montón de trabajo. Un montón de trabajo y que no se nota, además, pues parece el actor está muy bien, Daniel Aguirre se llama, está muy bien, o sea, y no se nota, que parece que lo hace y nos costó 2 años hacer llegar ahí, a esa sencillez que él está presentando ahí. Eso para mí es un éxito. Qué bien. Eso. Bueno, Iván, muchísimas gracias. Gracias a vos. Qué bueno. Gracias por la invitación. No, gracias.